21 de noviembre, Sergio Tejada publica en su cuenta de Twitter lo siguiente: por motivos personales no estoy brindando entrevistas ni participando en debates públicos. Este es mi único espacio de opinión, ya que la mega comisión ha sido mencionada reiteradamente por Alan García. Comparto esta carta que ha sido enviada al Uruguay. Y a continuación adjunta la carta en la que detalla parte de las conclusiones a las que llegó la megacomisión y las imprecisiones mencionadas por Alan García en este intento de conseguir asilo en la República Oriental Uruguaya. Sergio Tejada, expresidente de esa megacomisión, está con nosotros. Bienvenido y gracias por la deferencia con el programa. Hola, Mávila. Un gusto estar aquí. Muy buenas noches. ¿Por qué romper el silencio hoy, después de tanto tiempo? Bueno, por dos motivos. Primero, porque por un tema laboral estaba muy centrada en una labor técnica y prefería no entrar en el debate político, ya concluido ese compromiso laboral que tenía. Y segundo, porque me indignó mucho que García Pérez utilice a la megacomisión como un argumento para solicitar su asilo. No diciendo en sus argumentos que él se escapó de la megacomisión, porque anuló los informes mediante una acción de amparo para no responder al Congreso y ahora busca escaparse a la justicia a través de un asilo. Sobre eso quisiera entrar en detalles. La megacomisión entra en funcionamiento en el año 2011, va del 2011 al 2014. Así es, 25 meses de trabajo. Él en su carta dice que esta era una megacomisión gobiernista, que era parte de una persecución política orquestada por el presidente Humala. Y usted renuncia. Es algo que deja claro en esta carta también, que usted renuncia al partido de gobierno. Hay muchas contradicciones, ¿no? Él dice, esta investigación persecutoria y gobernista me absolvió. Entonces, qué rara persecución que lo absuelve, ¿no es cierto? Pero no era ninguna persecución, era una comisión multipartidaria, habían representantes de 4 partidos, las decisiones se tomaban de manera colegiada. Es más, se hicieron varios informes y no en todos los informes es responsabilidad del expresidente, pero sí hay en 4 de ellos. Entonces, cuando él dice que era una comisión... ¿Qué corresponden a, perdón? Colegios emblemáticos, agua para todos, narcoindultos y la interferencia política en el caso Business Track. Correcto. Esos eran los 4 informes que establecían una presunta responsabilidad, se derivaron a la Fiscalía y a la subcomisión, en ninguno de los 2 casos prosperó. Y bueno, por diferentes motivos. Pero si te das cuenta, ahí hay 2 mentiras. Primero, que fue una investigación persecutoria, que no fue así. Y segundo, que se le absolvió, que se declaró que él no tenía ninguna irregularidad. Eso también es falso. García ha utilizado sistemáticamente la primera parte de una conclusión del informe de enriquecimiento ilícito que dice que en sus cuentas personales no encontramos movimientos irregulares. Es decir, ha tomado parte del texto. Exactamente. Literalmente lo que ha hecho es copiar una parte del texo que le sirve a los intereses, podríamos decirlo, y lo ha copiado como y además argumento de su defensa. Lo cita mal en su carta, lo pone de una manera incorrecta. Pero lo que no dice es que a continuación se indica que sí hay una serie de elementos que podrían dar cuenta del delito de enriquecimiento ilícito y o desbalance patrimonial, pero que tienen que ver con otros mecanismos. Por ejemplo, a través de redes de testaferros. Hoy día las investigaciones fiscales están mencionando a Jorge Cuba, a Miguel Atala, a Luis Nava como presuntos testaferros o como parte de una red. Y el otro elemento que tiene que ver con la complejidad de los mecanismos que se pueden utilizar para la corrupción son las conferencias. Y hay varias conferencias mencionadas en los informes, solamente que aún de una manera un poco desarticulada, porque no teníamos todavía la información que hoy día se conoce. De manera que decir que la megacomisión lo absolvió es absolutamente falso. Y no menciona, curiosamente, en su carta, que él pidió que se anulen todas sus declaraciones en la megacomisión y con eso que no se pueda derivar ninguna responsabilidad de sus declaraciones. ¿Cómo consigue Alan García que se anulen sus declaraciones en una megacomisión parlamentaria? Es decir, ¿bajo qué argumentos ante la justicia se le concede una habeas corpus de esa naturaleza? Él presenta una acción de amparo ante el juez constitucional Velázquez Zabaleta, que por cierto acaba de ser sancionado por su presunta vinculación con los cuellos blancos, y es un dato bastante importante. Él presenta esta acción de amparo, se anula la citación, la segunda citación a la que acudió, y el juez nos pide que cumplamos con el debido proceso y nos pone una serie de pautas. Nosotros cumplimos con las pautas y esto fue lo que a mí me llamó más la atención, porque a pesar de haber cumplido con todo lo que nos indicó, nos dijo que no habíamos cumplido y nos anuló la tercera citación. Entonces yo siempre pensé que hagamos lo que hagamos, nos lo iba a anular igual, porque había una decisión de limpiar a García Pérez, ¿no? Claramente. ¿Decisión en el Poder Judicial?
Sí, bueno, probablemente en algunos jueces en particular, pero lo concreto es que se anulan sus declaraciones, se anulan las responsabilidades derivadas de esas declaraciones, a pesar de que nosotros hicimos todos los esfuerzos por cumplir con esa sentencia. Ahora, le preguntábamos a Gustavo Gorriti cuando recién estalla el escándalo de la conferencia y de la forma en que se había encubierto este pago y cómo se demostraba que el dinero, estos $100.000 que se le pagan en Sao Paulo, provienen de la Caja 2, si la modalidad de dictar conferencias pudo haber sido la modalidad de esconder sobornos. En ese momento Gustavo dice, no tengo cómo confirmarlo ni negarlo, no he llegado a ese punto. La misma pregunta se la podría plantear usted, sobre todo a partir de la información que ha sido publicada también este fin de semana con relación a lo que ocurre con el Banco Azteca y el permiso que obtiene el Banco Azteca para funcionar en Perú y otra conferencia dictada por García. ¿Hasta dónde llegó la megacomisión con esta información puntual? En varios informes de la megacomisión se da cuenta de las conferencias que estaba realizando García. Hay algunas que nos llaman más la atención que otras. La conferencia de Endesa, por ejemplo, está mencionada en el informe de Business Track. En el informe de casos complementarios mencionamos también otras conferencias que en ese momento fueron producto de una investigación de IDL Reporteros. Y en el informe de enriquecimiento ilícito también se menciona en algún momento la conferencia justamente con la Federación de Industriales de Sao Paulo. No teníamos todavía la claridad para articular todos estos elementos y señalar que había sido un modus operandi. Pero si uno ve cuáles son las empresas que los contratan, curiosamente todas han ganado licitaciones con el Estado o han incrementado los montos de contratación con el Estado en el periodo de García, ¿no? Entonces, creo que la investigación debe ir por ese lado. Porque era una suerte de CONFIEP brasileño. Bueno, eso fue lo que en un primer momento no nos permitió ver con claridad los hechos, porque la Federación de Industriales de Sao Paulo efectivamente agrupa una serie de empresas, pero una de las empresas más fuertes dentro de esta federación es Odebrecht. Eso, claro. Nosotros habíamos mencionado a Odebrecht en el informe y Odebrecht de casos, es contratista o fue contratista del Estado. Pero además súper beneficiado, ¿no? Tuvo las grandes obras junto con García y el Cristo del Pacífico, que lo mencionamos en uno de los informes con bastante detalle. Entonces, ahora que se sabe, no solamente que Odebrecht era de las principales empresas dentro de la Fiesp, sino que es Odebrecht con la que se comunica García para pedirle el pago. Los correos están clarísimos, ¿no? Hay un intercambio entre personas de Odebrecht que dicen, García Pérez, lo tengo aquí, ha dictado una conferencia, ahora está cobrando y nosotros no podemos pagarle. Es ahí que toman contacto con este señor Espinola y le dicen, en junio de 2012, necesitamos que tú le pagues y te vas a ganar una comisión. Pero ¿cuándo hacen el contrato? En abril de 2012. Sí. O sea, Espinola se entera en junio y García firma un contrato que tiene fecha de abril, meses atrás. Yo creo que esta es una huella imborrable, una huella que va a ser bastante complicada para García Pérez porque aquí se habría simulado un contrato con fechas anteriores para poder oficializar un pago que probablemente se había hecho sin la legalidad requerida. Ahora, hay un plazo corto de tiempo en el que García se dedica a dictar conferencias, todas muy bien remuneradas, pero que suman una cifra que a cualquiera, sorprendería por decirlo menos. Así es. Tratándose de un ex presidente, no es un premio Nobel, ¿no? Como para tener una demanda de conferencista de esta naturaleza, que son cerca de $1 millón. Pasa el millón. Pasa el millón de dólares. Pasa el millón. Y aquí está la relación completa que le hemos trabajado. Ojalá haya tiempo de mostrarla hoy. Y si no, mañana ustedes van a tener todos los detalles de las conferencias ofrecidas por Ana García. Hay una muy importante en la que quiero aprovechar la presencia de Sergio Tejada esta noche. La que se ofrece, de acuerdo a información proporcionada por el propio García, el 24 de septiembre de 2012, $60.000, España, Endesa. Esta es la que está bajo sospecha ahora. Así es. Hay varias bajo sospecha, porque Pero Endesa veamos también el tuvo caso contratos. Endesa. ¿A dónde nos podría llevar si siguiéramos la pista del caso Endesa? Contratos que tuvo esta empresa española en el ámbito eléctrico, donde hubo una serie de modificaciones legales y una serie de acciones que llevaron a beneficiar a la empresa y que después es una de las empresas que aparentemente García busca para que le pague conferencias. ¿Cuáles son los beneficios de Endesa?
Bueno, gana una concesión muy importante en el ámbito eléctrico, competía además con otras empresas y tuvo el beneficio. Esto lo desarrollamos con más detalle en el informe de Business Track. Y era un informe que no tenía una relación directa con este tema, pero que atando cabos termina llevándonos por ese lado, ¿no? Entonces, como te decía al principio, nosotros encontramos muchos elementos, pero todavía un poco Y desarticulados. Yo creo que hay que articularlos. esa concesión, a ver, ¿revelaba algún tipo de irregularidad? Como por ejemplo lo que ha ocurrido con el Metro de Lima, que uno cuestiona la agilidad con la que se otorgan todos los informes. En el caso de Endesa particularmente, ¿por qué habría que sospechar o por qué habría que presumir que García favoreció desde la presidencia de la República esta compañía? Según recuerdo, es un informe que ya se aprobó hace bastantes años. Endesa tenía un competidor que fue sacado de la competencia. También hubo algunas modificaciones legales para favorecer el ingreso de esta empresa, que finalmente gana esta gran concesión, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que investigar en cada caso, porque así como parece haber un patrón en las conferencias de que García justamente las dicta con empresas que se beneficiaron, también parecería haber un patrón en cuanto a los decretos de urgencia. Varios actos de corrupción parecen iniciar con un decreto de urgencia. Pasó con los colegios emblemáticos, pasó con Agua para Todos, en el tren, el metro de Lima. También se está planteando que todo esto inicia con algunas modificaciones legales. Y hoy día la literatura sobre corrupción ya está mostrando que no solamente se trata de ir en contra de la ley, sino llegar al poder político para modificar la ley para poder facilitar la obtención de beneficios indebidos. Claro, es la creación de un marco legal ad hoc a los intereses de una empresa a la que yo quiero favorecer, usando una prerrogativa presidencial que supone quitarle los candados que existen en la administración pública para competir con todas las de la ley y ofrecer servicios de acuerdo a las normas. Así es. Entonces, cuando te cuestionan, tú dices, pero si ahí están los decretos de urgencia. Porque además yo lo he escuchado señalar que el Congreso evalúa la constitucionalidad de los decretos y el Congreso en ningún momento lo observó. Entonces se recurre a este tipo de argucias para decir, pero miren, todo es legal. El mismo caso de las conferencias, pero todo es legal. He declarado los pagos, he pagado mis impuestos por estos pagos. Pero aquí tenemos una incongruencia en las fechas que... Estamos hablando de la de Sao Paulo. De la de Sao Paulo, de la que bien difícilmente va a poder librarse García, ¿no? Y esas son las pequeñas huellas que a veces quedan. Sí, estos son los pictures que habíamos preparado rápidamente, simplemente mañana iremos al detalle y también los analizaremos. Son los pictures que hemos preparado de las conferencias ofrecidas por Alan García. La Cámara de Comercio Colombia, American AmCham, ¿ahí hay algo que observar? Consejo Empresarial de América Latina, CEAL Guayaquil, en ambos casos $50.000, $50.000. Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, aquí también es un gremio, ¿no? Coparmex es un gremio. La Cámara de Infraestructura de Colombia, Selfin Capital de Santiago, Sao Paulo, el famoso conversatorio del FIESP, la Municipalidad Provincial de Machala, Ecuador, el grupo Junfil de China, GSI, Perú, Kimberly Clark, Perú, esto era un desayuno de trabajo, si no me equivoco, le pagaron $15.000 a Alan García por ese desayuno de trabajo, que supongo que es hablar de la actualidad, ¿no?, política y de la historia del país con el grupo en cuestión. Endesa, la que habíamos mencionado, de septiembre de 2012, $60.000 España. Propais Pereira, otros $50.000 en Colombia. Tenemos la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Colombia, Selfin Capital, Nueva York, Estados Unidos, la Cámara de Industrias de Quito, $40.000, Southern Cross Group de Estados Unidos, $50.000, Moneda Cusco, $25.000 en Perú, Cámara de Confección Medellín, mucho relación con Colombia, Cámara de Comercio Colombiana, Consejo Empresarial de América Latina, CEAL, Coparmex y la Cámara de Infraestructura de Colombia. En total, ese es el monto, son 548.250. ¿Estamos hablando de soles o dólares? Switcher, ¿es la conversión ya a soles o son dólares? Son soles, ¿no? Soles, correcto. Esa es la conversión, ahí están dólares, y la conversión a soles en la última columna al tipo de cambio del momento.
Bueno, en algunos casos nosotros profundizamos en los contratos que habían obtenido. Por ejemplo, el caso de GSI y de Sí. Kimberly-Clark, vimos que aumentaba considerablemente los montos de contratación con el Estado en el periodo de García Pérez. Faltó tiempo para investigar en los otros casos porque puede ser difícil, como en el caso de la Fiesp, que uno no sabe cuál es la empresa realmente que está detrás cuando hay consorcios o grupos empresariales. Es decir, Entonces, que en esta lista pudo haber o puede haber muchas empresas que en realidad no son las contratantes reales. así es, así es. Por En ahí el va la caso de la sospecha, Fiesp, por ahí iba la sospecha de la megacomisión. sí, pero era muy difícil obtener Ahora, la ¿por qué en su información. momento la fiscalía no profundizó en esto? Eso tiene que ¿Ustedes acercaron el responderlo, documento a la por fiscalía? supuesto, eso tiene que responderlo José Peláez Bardales, que fue fiscal de la Nación en ese momento, porque él no quiso investigar estos hechos. Es más, el propio García Pérez en una sesión con la megacomisión dijo que él mismo había entregado todo su detalle de conferencias e ingresos al fiscal para que lo investigue. Es un acto curioso, ¿no? Porque él mismo llevaba a la fiscalía todos sus documentos y esto finalmente fue archivado. Después, el fiscal de la Nación que continuó también archivó la investigación. García señaló y ha señalado en estos Sí, escritos aquí está la que carta. porque no le habían encontrado nada, pero lo archivó porque había una anulación de sus declaraciones ante la megacomisión. Que es justamente el Por lo recurso tanto, legal del que hablábamos. así es, por lo tanto no lo podía investigar. Entonces sí, la verdad es que indigna que se recurra a tantas mentiras en un pedido de asilo político, empezando por la supuesta dictadura en la que vivimos y la persecución política, ¿no? Que no hay tal. Pero a mí en particular lo que más me indignó fue que se utilizara mi trabajo, se quisiera utilizar mi trabajo ¿Ha para decir recibido que no se le había amenazas, entregado nada. Sergio? Últimamente no, en su momento sí. ¿Cuál? ¿De qué Recibimos tipo? varios ataques, hubo un intento de agresión física incluso de un grupo de apristas en un evento público, después mensajes de Twitter de personas anónimas que decían ten cuidado cuando estés por la calle, ten cuidado que te caes del puente, cosas así, Bueno, ¿no? porque podríamos atribuir, digamos, a la simpatía política hacia Alan García o que fueron más allá. No hubo No, ninguna amenaza no, que por haya ahí ido no. más allá. Sí, Usted ha hablado comentarios con la amenazantes. fiscalía, usted ha sido citado por la fiscalía, ¿es correcto? He sido citado en algunas oportunidades para algunas investigaciones que se han derivado de los informes. Solamente Sí. un detalle antes de concluir, porque nos gustaría ampliar y tener más tiempo con usted, pero el tiempo en televisión siempre queda corto. Yo recuerdo haberle informado, comentado con alguien a propósito de la famosa conferencia de Sao Paulo, que durante sus declaraciones en la megacomisión nadie le había preguntado y García de motu propio se refirió a ese tema. ¿Fue durante Sí. alguna de las sesiones que usted presidía? Así es. ¿Qué pasó ese día, por si favor? no me equivoco, la tercera citación a García, estábamos analizando justamente desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito, y él mismo dijo, yo he comprado una casa, dijo, de $300.000, pero se ha cubierto con mis conferencias que han superado ampliamente esos montos. Y dijo, he dictado conferencias aquí, 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 y también he estado con la Fiesp, con empresarios y con Y políticos ustedes porque no todos tenían estos esa información pagan. todavía. No la teníamos No la todavía. tenían. Es decir, él les dice, por si acaso voy a justificar esto con así es. información que les alcanzaré. Coinciden con las fechas, digamos, entre la firma del contrato que revela IDL y el conocimiento que toma luego la persona Espinola. Que es, Sí. es decir, encaja en ese periodo de tiempo. ¿Pudo Claramente. García haber estado coordinando ese pago para entregarlo a la megacomisión mientras coordinaba con Espinola? Parece que sí, porque justamente esta conferencia en la Fiesp se da días antes de que García acuda a la megacomisión. Días antes. Y él sabía que uno de los temas iba a ser la investigación sobre desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito y probablemente necesitaba que se le pague rápidamente, ¿no? Hay fechas que no cuadran. Correcto, Claramente, Sergio. hay montos que no cuadran. Y quiero terminar, si me permite, Sí, por señalando favor. que García ya en los años 90 evadió a la justicia, se fue del país, solicitó un asilo. Con la megacomisión, él dice que respondió en el Congreso de la República, pero la verdad es que presentó una acción de amparo y no respondió. Y ahora ha dicho que se allana, pero pide nuevamente asilo. Son 3 veces. Ojalá que García responda ante la justicia. Muchísimas gracias, Sergio Tejada, por Gracias. haber roto el silencio con nosotros y estaremos en comunicación, por supuesto, Claro que porque sí. nos interesa a todos llegar a la verdad. Vamos a la pausa y luego de ella viene el secretario de Alan García a responder por los argumentos esgrimidos por el congresista Sergio Tejada. Ricardo Pinedo estará con nosotros en unos segundos aquí en estudios.